cabras y 20 machos cabrillos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: decláreme ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y Raquel, y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José
y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues, ¿qué con tanto favor me has recibido? Dejemos hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti dándote gracias por esta palabra, Padre, que nos has traído en esta mañana, y pidiéndote que a través de esta palabra, Señor, te glorifiques y hables a nuestra vida y traigas ese consejo que necesitamos, Señor, escuchar para poner, Padre Santo, por obra tu palabra y recibir el consejo en nuestro corazón como una instrucción de parte tuya, Señor, hablándonos, instruyéndonos, trayéndonos, Padre amado, la respuesta a nuestras peticiones, y que seas tú, mi Dios, tomando el control de cualquier situación, por difícil que sea. Señor, aquellos enfermos, sánalos, Padre, pon tu mano poderosa, Señor, en esa parte afectada, mi Dios. Pon, Padre Santo, palabras, Padre, de consuelo, palabras, Padre Santo, que levanten, Dios mío, el ánimo del caído, palabras, Padre, que, Dios mío amado, restauren vidas, corazones, cambien mentes. Queremos, Señor, que seas tú haciendo la obra que nadie puede hacer en nuestra vida, mi Dios. Pero si te pedimos, Padre Santo, que obres conforme a ti te place, mi Dios. Aunque muchas veces tengamos que llorar, tengamos que preguntar: ¿por qué a mí, Señor? Pero, Padre, que tomemos, oh Dios, esa instrucción con todo nuestro corazón, mi Dios, y que nos ayude siempre a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento. Gloria sea al Señor, hermanos, que Él nos concede poder escuchar su palabra en esta mañana. Amén. Y quisiera así, hermanos, a la luz de la palabra, hablar referente, hermanos, a lo que Dios ha puesto en mi corazón, y hablar del tema, lo importante que es luchar por alcanzar primeramente la bendición de Dios antes que la de los hombres. Amén. Qué hermoso, hermanos, es aprender a tomar las instrucciones de Dios, que es lo que nos ayudan, hermanos, a crecer, nos ayudan a tener una perspectiva diferente cuando dejamos que sea Dios quien obre, a la, hermanos, opinión o perspectiva personal nuestra. Amén. Y precisamente, hermanos, me meditaba en esta porción tan maravillosa que, hermanos, que Dios ponía en mi corazón hablar, hermanos, referente a un enfoque tan claro que nos trae la palabra de Dios, para que, hermanos, cada uno de nosotros aprendamos a examinar y analizar cada punto, hermanos, o cada situación que se nos presenta en nuestra vida. Amén. Esta porción nos habla, hermanos, referente a cuando, hermanos, después que Jacob era un hombre, hermanos, que se conoce en la Biblia como el hijo de Isaac. Era uno de los dos hijos, hermanos, que
Isaac, hermanos, procreó. Y hermanos, a pesar de que eran gemelos con Esaú, pero tenían características diferentes el uno con el otro. A tal grado que Esaú, conforme iba creciendo, su especialidad era la caza o cazar, hermanos, para poder traer sustento a su familia. Cuando ya, hermanos, Jacob iba, hermanos, entrando en una etapa de vejez. Mas sin embargo, Jacob era diferente a Esaú. Jacob era más familiar, era más de casa, donde la especialidad de Jacob era, hermanos, la cocina. Y fueron creciendo a tal grado de que, hermanos, cuando en cierta ocasión la Biblia habla que Esaú, hermanos, llegó de la casa y llevaba hambre. Jacob había hecho un guiso. Entonces, en su astucia, Jacob, hermanos, que siempre sobresalía de que era un hombre, hermanos, un muchacho muy activo, pero astuto a la vez. Y tomó, hermanos, aquello como una oportunidad para engañar o querer, hermanos, quitarle la primogenitura o arrebatarle la primogenitura a su hermano Esaú. Y se dio el caso. Empezó, hermanos, de una manera pareciera sencilla, pero esto le trajo graves consecuencias a Jacob, porque no solamente, hermanos, engañó a su hermano Esaú, sino que también optó y engañó a su propio padre, en este caso Isaac. Se aprovechó de su vejez y, hermanos, y tomó aquello como la oportunidad de arrebatar, hermanos, no solamente la primogenitura de su hermano Esaú, sino de que, hermanos, de que Isaac lo bendijera y hermanos, eso confirmara como que era el acreedor a su primogenitura, que en este caso le correspondía a Esaú. Entonces, allí es donde, hermanos, vemos el error que muchos cometemos y creemos que con todas, hermanos, algunas clases de habilidades o astucia que muchas veces tengamos, podemos ganar ventaja y hermanos, alcanzar alguna clase de propósitos que muchas veces optamos por obtener a costa de cualquier cosa. Pero es donde, hermanos, Dios siempre, que Él es el que hace las cosas perfectas, y es a quien no se le escapa nada, hermanos, ni el mínimo detalle que cada uno de nosotros hagamos. Y es donde, hermanos, Dios va probándonos, va, hermanos, hasta cierto punto, quizás dejando que nosotros hagamos algunas cosas para luego Él tomar el control y corregirnos en algunos aspectos erróneos que muchas veces hacemos. Y tal fue el caso que, hermanos, le estoy más o menos dando una explicación para que entendamos de lo que, hermanos, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, y se dio el caso de que, hermanos, cuando Esaú se dio cuenta, hermanos, bueno, primeramente el error de él, y luego, hermanos, lo que Jacob hizo en contra de él, se enojó a tal grado que bueno, quiso tomar alguna clase de venganza en contra de su hermano. Y fue donde, hermanos, su madre
y hermanos decidieron enviarlo a Jacob para poder que se librara de la venganza que Esaú quería hacer en contra de él, y lo enviaron allá a un lugar llamado Padan Aram, donde estaba un tío de Jacob, hermano de la esposa de Sara, perdón, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac, hermano? Rebeca, sí, amén. Entonces, se dio el caso que Jacob caminó días, hermanos, rumbo a aquel lugar donde estaba su tío Labán. Y en el camino, Jacob iba, hermanos, y dice que se sintió cansado y se recostó allí en un lugar donde, hermanos, se quedó en un sueño profundo. Y cuando, hermanos, dice que Jacob soñó y vio, hermanos, en su sueño ángeles, dice que una escalera muy alta, muy larga, que descendía del cielo a la tierra, y dice que veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Entonces, eso fue, hermanos, una de las cosas que del propósito y el proceso que Dios va haciendo en la vida de cada uno de nosotros, donde Dios siempre, hermanos, promete bendecirnos. Dios siempre promete nos da grandes promesas, pero dentro de las promesas, hermanos, Dios siempre va corrigiendo algunas deficiencias que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos en nuestra vida. Y una de las cosas es, hermanos, que tenemos que aprender que nosotros, cuando le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplir lo que le prometemos. En este caso dice que cuando Jacob, hermanos, entendió que era Dios que había estado allí con él, una de las cosas que le prometió fue darle todo de lo que Dios le diera a él. Y hermanos, y con todo y eso, él había prometido darle los 10 de todas las bendiciones que Dios le daba. Pero ahí es donde podemos entender de que Jacob, cuando él sabía de que Dios estaba con él, prometía, pero con el tiempo se le iba olvidando lo que le prometía a Dios. Usted sabe la historia. Dice de que, hermanos, cuando él llegó hasta donde su familia, Dios bendijo y bueno, Jacob dice que trabajó 14 años de gratis para Labán, su tío. Y hermanos, y Dios lo bendijo, Dios le daba y hermanos, sí, pero hasta allí a Jacob, hermanos, se le había, me imagino que no se le había olvidado, pero se estaba haciendo como el olvidado de lo que le había prometido a Dios. Pero algo que tenemos que aprender, hermanos, es de que cuando nosotros prometemos a Dios algo, a Dios no se le olvida nada. Amén. Dios siempre está esperando que nosotros cumplamos con el voto, con la promesa que le hemos hecho a Dios. Y entonces allí es donde, hermanos, podemos ver de que muchas veces, como personas, como seres humanos, se nos olvida de que primeramente hay que, hermanos, cumplir los votos a Dios y buscar la bendición de Dios antes que la bendición de los hombres. Y ahí es donde, hermanos, pusiera como ejemplo de que, hermanos, no basta solamente hacer algunas cosas, pero también tenemos que hacer otras. Amén. Bueno, el ejemplo como hermanos, como padres de familia, nosotros muchas veces, hermanos, pensamos o se nos viene o cometemos el error de pensar como este caso Jacob. Dios lo había bendecido con ganado, con criados, con asnos, camellos y tantas cosas. Y él pensaba de que, hermanos, ya con eso bastaba para obtener la bendición.
Y muchas veces como padres cometemos el error de que somos proveedores, pagamos, llevamos el sustento a la casa, pero hay muchas cosas más que hacer. Amén. O sea, quizás en el aspecto de que, hermanos, cuando nos confiamos y creemos que con eso basta, pero hay otras cosas, hermanos, que Dios tiene que cambiar en nosotros. Nuestro carácter, por ejemplo. Quizás no tenemos que, porque somos los proveedores, podemos ser hermanos, dictadores en la casa. Nos volvemos gritones, gruñones. Queremos que todo, hermanos, se nos pongan a nuestra disposición. Y si no, hay problemas. Entonces, no solamente, hermanos, basta ser un proveedor, sino que también tenemos que aprender a cumplir con nuestro deber y poder, hermanos, llevar un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios, hermanos, manda que hagamos. O quizás, por ejemplo, hermanos, pudiéramos pensar que porque nosotros somos el hombre de la casa, les compramos todo lo que nuestros hijos nos piden. No, si yo para eso trabajo, hijo, ¿qué usted quiere? Una computer, papi, tómela el dinero para la computer. ¿Qué quiere, hijo? Yo quiero tal cosa y esto y lo otro. Pero se nos olvida que lo mejor no les estamos dando, que es el tiempo, la atención a nuestros hijos. Porque hay hijos, hermanos, y la mayoría de hijos, ¿cuánto nosotros no anhelamos estar, aunque sea un ratito, que nuestro padre se siente con nosotros y empiece a preguntarles cómo te fue en la iglesia, cómo te fue en la escuela dominical, cómo todo eso, hermanos? Entonces, y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, cuando pensamos que con todo lo que nosotros proveemos, ya con eso está solucionado. Y así sucesivamente, en las diferentes áreas donde nos movemos, hermanos, pensamos de que ya todo está. Y bueno, y también las esposas, ¿verdad? Porque la esposa quiere, quizás, hermanos, tiene como alguna clase de expresión y decir, bueno, sí, si yo para eso le he dado hijos, así que yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada, así que él me tiene que mantener, quiera o no quiera. Y se vuelven gruñonas, queriendo cualquier cosa persuadirlo a uno. Y ya con eso creen de que, hermano, ya está completo todo como dicen, lo que concierne, hermanos, ser esposa, ser madre. Yo para eso paso en la casa limpiando esto y lo otro, así que yo puedo gritar, puedo hacer lo que quiera. Todas esas cosas, hermanos, son relativas en nuestra vida, que tenemos que aprender a llevar, hermanos, una vida balanceada, tanto en lo que es la parte terrenal, cuando más en lo que es, hermanos, el camino de Dios. Buscar a Dios primeramente. Porque si no, hermano, Dios busca medios y Él siempre va buscando. Por ejemplo, si usted puede ver los versículos que leímos del capítulo 32, del 3 al 6, Jacob se preocupó más por hermanos, quedar bien con su hermano Esaú, en este caso, antes de hermanos, cumplir lo que le había prometido a Dios. Porque dice de que él envió siervos, envió, hermanos, primeramente, como en este caso, algunos de los hombres que él tenía de confianza, a que fueran a reconocer, a ver más o menos cómo, hermanos, Esaú los recibía, o cuál era la intención de Esaú hacia él. Y dice de que les mandó, hermanos, y empezaron aquellos hombres a anunciarle a Esaú, pero porque él sabía lo que había hecho. Entonces, usted sabe, hermanos, de que uno siempre, cuando uno sabe que ha cometido un error, tiene que reconocer y sabe de que tiene que pagar, o sea, tiene que bueno, vienen algunas consecuencias.
Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Donde dice de que lo tremendo fue que Jacob esperaba que Saúl le dijera a aquellos, cuando le preguntaron que si quién los enviaba, no, dile a Jacob que se venga, que todo está bien y esto y lo otro. Aunque en el corazón de Saúl no estaba, hermanos, el hacer daño en contra de su hermano. Pero lo que a ellos les extrañó fue de que Saúl los encontró con 400 hombres que iban con él. O sea, Esaú era un hombre rico también, un hombre que hermanos, tenía muchas pertenencias. Y Jacob pensaba que con todo lo que le iba a dar, lo iba a impresionar. Pero, hermanos, cuando dice de que Jacob, cuando vinieron los hermanos o los siervos de Jacob y le contaron, dice que Jacob sintió más miedo todavía, sintió temor. Wow, dijo, si este trae 400 hombres, ¿y cuántos más se han quedado allá? Este me va a matar, me va a destruir, me va a hacer lo que. Y entró, dice, temor, y se acordó de Dios. Se acordó el error que había cometido, que dice de que, hermanos, él pensaba en lo que Esaú le iba a hacer o lo que le iba a dar a Esaú para que Esaú no le hiciera daño. Pero luego se acordó, hermanos, la promesa que Dios había hecho en su vida. Le había dado, primeramente, Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como la arena del mar, pero con una condición de que él tenía que primeramente obedecer y primeramente poner a Dios sobre cualquier cosa para recibir la bendición. El problema de muchos es que queremos recibir la bendición de Dios, queremos, hermanos, que Dios nos dé y hasta sueños. Hermano, mire, yo soñé que Dios me daba una casa, yo soñé que Dios me daba un carro nuevo, yo soñé que Dios me daba que un trabajo que voy a ganar más de lo que yo pensaba. Pero los sueños de que usted sueña de lo que usted le está dando a Dios es lo que más como que se escasean, ¿verdad? Yo es poco lo que escucho decir, Señor, mire, hermano, yo soñé que Dios me dijo que tenía que diezmar si yo no estaba diezmando. Yo soñé que Dios me dijo que tenía que ser más fiel en lo que es el congregarme, porque ahora es lo que, hermano, muchos, eso es lo que los sueños que ahora a muchos no les vienen. De que Dios les habla, de que hay que buscar más de Él, de que hay que congregarnos más, de que hay que orar, de que hay que leer la palabra. Son quizás, hermanos, ralitos y contados los sueños que cuentan aquellos que dicen de que Dios les habló, de que teníamos que someternos más a Él. Entonces, pero allí son de Jacob, dice que se acordó de lo que Dios había hecho, de lo que Dios le había hablado. Y entonces dice que, hermanos, cuando él dice que ya había preparado y había hecho, hermanos, ya había dicho, estas vacas más lecheras le voy a dar a Esaú, estas camellas le voy a dar a Esaú, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. Total de que, hermanos, todo lo que había preparado era para Esaú, pero a lo mejor a quien él tenía que haber escogido lo mejor que era para Dios, no lo había hecho todavía. Entonces dice de que, hermanos, cuando en el verso 3 del capítulo 32 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió más de lo que estaba, me imagino. Y distribuyó, dice, el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, dijo. Y entonces, pero allí es donde, hermanos, en su angustia,
en su aflicción se acordó que aún estaba aquel que estaba presto a ayudarle. Aquel que, hermanos, aún, aunque muchas veces quizás cometemos el error de optar por otras cosas antes que, hermanos, venir a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. En la angustia, en las pruebas, en cualquier aflicción, acuérdese que usted y yo no estamos solos. Tenemos a un Dios que está siempre presto a ayudarnos. Amén. Dele ese aplauso al Señor si puede, hermano. Y sabe, hermanos, que primeramente Dios nos deja que lleguemos hasta. Pero cuando ya Él ve de que las cosas están ya, dice: oh, hasta aquí, vamos a poner un límite, vamos a poner un par. Cuando dice que, hermanos, en su angustia Él vio de que no estaba fácil la cosa. ¿A cuántos han pasado, hermanos, situaciones que muchas veces decimos: wow, creo que de esta no voy a salir? Situaciones legales, situaciones familiares, situaciones, hermanos, que solo Dios puede ayudarnos. Y es cuando viene y hermanos, y viene a la memoria y hermanos, y empezamos a pensar que no estamos solos. Empezamos a pensar de que aún con nuestra indiferencia hacia Dios, Dios siempre está presto a ayudarnos. Y dice de que cuando, hermanos, Él se acordó, y dice de que, hermanos, vino Jacob, dice, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ya Dios, hermanos, le había hablado a Jacob: regresa, yo te voy a guardar, yo te haré bien. Pero con todo y eso, el temor, hermanos, la aflicción estaba en estaba en Jacob, porque él sabía lo que había hecho. Sabía que, hermanos, el error que había cometido era tan grande que su vida corría peligro, y no solo su vida, sino que la vida de los que ya, hermanos, bueno, estaban con él, sus hijos, criados, sus esposas. Y eso, hermanos, daba como resultado de que Jacob, hermanos, se sentía angustiado por esa situación. Entonces, pero Dios, hermanos, siempre le dio la oportunidad y le dijo de que regresara. Y con todo y sus aflicciones, sus errores, porque aún Jacob, hermanos, es cierto, él conocía y sabía que Dios era un Dios bueno, grande y poderoso, pero había algo que todavía Dios tenía que quitar de su vida, que era, una de las cosas era su altivez, su orgullo, su vanagloria, porque él creía que por todo lo que él tenía podía tener favor de los hombres. Y hermanos, pero todavía Jacob no aprendía la lección, como algunos de nosotros. Que Dios siempre, hermanos, Dios está hablándonos, que Dios siempre nos está dando el consejo. Siempre Dios, hermanos, nos está mostrando su misericordia y su amor hacia nosotros. Pero muchas veces nosotros, hermanos, optamos por hacernos los desatendidos hacia Dios y buscamos otras alternativas. Buscamos, hermanos, antes de venir a buscar la bendición de Dios o luchar por esa bendición, nos hacemos los sordos, los que, hermanos, se nos olvidó aquello. Pero Dios siempre está allí en ese momento. Cuando tú, hermanos, estás en esa situación difícil, siempre cuando clamamos a Dios, Dios no ignora nuestras peticiones. Dios siempre está, hermanos, a la expectativa de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de cada uno de nosotros. Él siempre está presto a ayudarnos. Y eso es lo que es de Dios, tan bueno que Dios, que a pesar de nuestras imperfecciones, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, que creemos de que porque, hermanos, tenemos familias, amigos con mucho dinero y poder, con eso tenemos todo a nuestro favor.
Mas sin embargo el hombre falla, hermano. Los amigos, la familia falla. Pero Dios es el único fiel y verdadero, el único que no falla. Él es que está siempre presto a ayudarnos. Y ahí es donde Jacob, hermanos, reconoció el poderío de Dios. Y vino a Dios, hermanos, y le empezó a recordar las promesas. Cuando ya Dios, hermanos, Él no necesita que nadie le recuerde. Si Él es Dios, lo que tenemos que aprender es nosotros cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Muchas veces no hallamos, hermanos, cualquier excusa poner para no, hermanos, hacer acto de presencia en la iglesia, para no hacer lo que Dios manda que hagamos. Cualquier cosa interfiere en nuestro caminar, nuestro avance, pero Dios siempre está allí hablándote. Dios está allí trayéndote, hermanos, la palabra para que reaccionemos a lo que estamos haciendo. Por eso Dios habla a través de su palabra, hermano. Y dice de que, hermanos, cuando Jacob vino y le dijo a Dios, Dios le dijo: de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Le dijo: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has, le dijo, usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos, le dijo. Líbrame ahora, le dijo, de la mano de mi hermano Esaú. De mi hermano, le dijo, de la mano de Esaú, porque le temo, le dijo. Yo vengo acaso y me hiera la madre con los hijos, le dijo. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, le dijo. Y dice que allí, hermanos, empezó Dios a tratar con la vida de Jacob, porque aún todavía solamente Dios había dado la promesa. Y Dios está esperando de nosotros que creamos a su promesa, o actuemos, hermanos, conforme a la promesa de Dios. Dios te ha prometido sacarte de esa situación en la cual estás pasando, pero es necesario que reconozcamos y nos humillemos ante Dios. Ya Dios le había dado la promesa como a cada uno de nosotros. Y muchas veces por eso es que pasamos momentos de aflicción o de preocupación en nuestra vida. Cuando no hacemos, hermanos, lo que Dios manda que cada uno de nosotros hagamos. Una de las cosas es cuando Dios habla y Él manda y dice, hermanos, que hay que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y de ahí todas las cosas van, hermanos, siendo añadidas. Pero el problema de muchos es que buscamos mejor, hermanos, las añadiciones que la bendición de Dios. Y ahí es donde caemos en el error. Tal fue como el caso de Jacob. Dice que Jacob, hermanos, cuando estaba en esa aflicción, durmió, dice, aquella noche, y tomó, dice, de lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Aún todavía no entendía, hermano, que Dios estaba esperando que él reconociera y pusiera primero todo en sus manos. Luego él iba a ir haciendo todo conforme, hermanos, él iba a obrar en la vida de Esaú. Entonces, ahí es donde, hermanos, es cuando Dios, Él obra conforme Él quiere en la vida de cada uno. Y dice de que, hermanos, cuando Él durmió y empezó a echar mano, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro, le voy a esto a Esaú.
Como algunos que voy a ir a visitar a Julano de tal, le voy a llevar un presente, voy a comprarle, ya que los huevos están caros, voy a comprarle un cartón de huevos para tal vez así con eso encuentro más gracia o favor de él. Voy a comprarle un lomo para que lo haga un lomo asado y que se sienta bien pero confortable por el regalo que le he hecho. ¿Y a Dios qué? ¿Qué es lo que le damos a Dios? Muchas veces le damos miseria a Dios, cuando Dios es merecedor de lo mejor. Dios es el primero. Él es el que es, el que era, el que es y será Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que se merece todo lo mejor, hermano. Él es el que se merece la honra, se merece la gloria, se merece la alabanza. Aleluya. Pero ahora la iglesia está como dormida, hermano. No hayan qué excusa poner para no adorar a Dios. No hayan qué excusa poner para no congregarse. No hayan qué excusa poner para darle lo mejor a Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha dado por nosotros? Todo, lo mejor. ¿Quién va a dar su vida por usted? Nadie. Que alguien venga y le diga: mira, no te preocupes, yo te voy a dar esto. Mentira. Pero Dios, lo que Él promete, Él lo cumple, mi hermanito y mi hermanita. Así que no ponga, hermanos, tanto pretexto, hombre. Ay, hermano, yo no voy a la iglesia los entre semanas porque, mire, hermano, trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. ¿Y por qué usted trabaja, pues? Y no es porque Dios te ha dado el trabajo o te ha dado salud para que trabajes. Y ahí cuando allí están todos así, estamos todos allí medios dislocados como Jacob, empezamos a acordarnos y empezamos a decir: Señor, porque trabajé mucho, me subí a escalera y me disloqué todo. Pero como Dios es tan bueno, hermanos, que Él... Hay veces que tenemos que llorar y nos toca donde más nos duele. Y ya le voy a probar por qué. Entonces dice, hermanos, en el verso 16 o 15 o 16, dice: y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare, le dice, diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es presente de tu siervo Jacob, que te envía a mi señor Esaú, a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros, le dijo. Mandó también al segundo, al tercero y todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Aquí es donde, hermanos, se cumple aquella porción que dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Jacob llevaba una expresión, hermanos, que iba a quedar tan bien con Esaú. Cuando le pregunten ¿quién lo enviare? Dice, cuando Esaú les preguntara, dice: Jacob, y detrás viene él de nosotros. Pero no se había puesto a pensar que no se iba a encontrar con Esaú
sino que se iba a encontrar con el mero Señor de señores, el mero Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces, hermanos, allí cambió todas las perspectivas que Jacob pensaba hacer. Que cuando, él, en su mente quizás aflicción, pero a la vez pensaba que con el presente que le iba a enviar o que le enviaba a Esaú, iban a cambiar las cosas. Pero dice que, hermanos, él dice que pasó y mandó a todos adelante, y él se quedó. Y dice, y se levantó aquella noche, dice, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. No Jacob, Jacob. Los tomó pues, dice, y hizo pasar el arroyo a ellos. Oh, perdón, hermanos, estoy estamos aquí, sí, en el 22. Y se levantó aquella noche, dice, y sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el valle de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire, hermano, muchas veces tenemos que aprender que nuestra responsabilidad es entre usted y Dios. Aunque tengamos que luchar solos muchas veces, aunque no nos apoyen en lo que es, hermanos, lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Muchas veces hasta ni la familia nos apoya, pues. Ni los hermanos de la iglesia en algunas ocasiones no nos apoyan. Pero su responsabilidad es salir de la responsabilidad que tenemos con Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque quien va a dar cuentas a Dios de su vida es usted. Dice que Jacob mandó a todos al otro lado y se quedó solo. Pero como Dios, el trato, hermanos, era directamente con Jacob. Era con, hermanos, lo que él iba a hacer en la vida de Jacob y cómo él se iba a glorificar y qué era lo que él iba a hacer. Entonces dice de que, hermanos, cuando Jacob dice que bueno, mandó hasta, hermanos, al otro lado, se le presentó, dice, el varón, vio que, dice, cuando el varón vio que no podía con él, dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí es donde le quiero llegar, hermanos, que tenemos que aprender, hermanos, a que Dios muchas veces, para cumplir su promesa, nos tiene que tocar donde más, hermanos, nos duele. Entonces, el propósito de Dios de tocar el muslo de Jacob y descoyuntarlo es porque el muslo, hermanos, es una parte tan, pero tan, ¿cómo le pudiera decir? Sensible al dolor, que el muslo, hermanos, es la parte donde está el fémur, que es el hueso más largo de nuestra digamos, de acá, de la canilla, de la pierna, que eso conecta, hermanos. Hay tres nervios que conectan desde el calcañal hasta lo que es la cadera, donde el nervio central es ese nervio que se conoce como el nervio ciático, que es bueno, según lo que se cree es de que cuando alguien está descoyuntado, es un dolor que, hermanos, es totalmente penetrante, duro. Entonces, ¿por qué Dios tocó el muslo de Jacob con su mano? Era porque ahí es donde está, hermanos, la debilidad. Porque usted ve de que cuando el muslo, hermanos, se descoyunta, o sea, no está de acuerdo como tiene que estar en perfectas condiciones,
la persona se tambalea. O sea, hay un desbalance, porque es el que sostiene el cuerpo. Y eso es lo que, hermanos, el simbolismo de Dios haber tocado el muslo de Jacob era un símbolo de humillación, de quebrantamiento al ego que el cual Jacob tenía. Y dice de que, hermanos, cuando Jacob sintió aquel dolor, entendió del proceso o que Dios quería hacer con él. Entonces, cuando él entendió, hermanos, el dolor no causó como debilidad en Jacob, sino que al contrario, dice de que lo que hizo fue de que fortaleció la vida de Jacob. Y a pesar de, hermanos, y ahí hizo reconocer el error que él había cometido, que, hermanos, había primeramente optado por agradar al hombre, que en este caso era su hermano, antes que agradar a Dios. Y dice que cuando Dios tocó el muslo, hermanos, Jacob se descoyuntó. Y hermanos, pero allí fue donde Jacob, en vez de desistir por la bendición, dijo: no, me descoyuntó, pero yo voy a luchar por mi bendición. Yo no me voy a quedar solo con el dolor o con el quebranto. En este caso yo voy a luchar. Y dice que entre más el ángel luchaba, dice que Jacob más lo agarraba. Y dice que el ángel, hermanos, aún estaba ya por rayar el alba y le decía: suéltame ya que el alba raya. Y dice que Jacob le decía: ya me descoyuntaste, pero si no me bendices no te vas, porque la promesa ahora yo la agarro para mí. Ahora la promesa es mía y yo no se la voy a dar a nadie más, porque aunque me has descoyuntado, yo voy a luchar. Aleluya. Hermano, yo no sé el proceso que está pasando, pero si tú crees que Dios puede hacer la obra, luche por esa bendición. Luche. No se quede solamente con el pensamiento, el sentir: es que yo quería la bendición, pero no se dio como yo quería. Pues no va a ser así, sino que se va a dar como Dios quiere. Así va a ser, como Dios quiere. Y dice, hermanos, que cuando el ángel, hermanos, luchaba, y dice de que, hermanos, si vino y aquella lucha constante, y Jacob, entre más el ángel se quería, hermanos, ir, dice que él más lo agarraba y le decía: si no me bendices no te vas. Y dice que hasta que, hermanos, pero ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Era probando la confianza de Jacob, como Dios prueba nuestra confianza. Dios nos prueba de diferentes maneras, hermanos. Y ahí es donde Dios, hermanos, que viene, y cuando ve de que nuestra seguridad es firme, entonces Él ve de que nosotros no somos cualquier aguacate maduro. Somos siervas y siervos valientes, que hemos creído a Dios. Gente que, aunque estemos pasando el peor error de nuestra vida, tenemos aquel que nos ayuda, aquel que está siempre presto a darnos la respuesta positiva a nuestras aflicciones. Y dice que, hermanos, cuando el Señor le decía: déjame porque raya el alba, y Jacob le respondía: no te dejaré si no me bendices. Y dice que el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, le dijo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, le dijo. ¿Usted cree que no son palabras de peso, hermano? Que le diga: ya no serás aquella inútil, aquella haragana, no haragán, sino que ahora serás valiente. Ahora serás aquel que peleó y luchó, venció obstáculos, venció frío, venció calor, venció que dirán, venció señalamientos, venció críticas. Pero ahí estamos, hermano, porque usted y yo no le agradamos al hombre, sino que le agradamos a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén, hermanos. Y dice que cuando le dijo: ¿cómo te llamas?, le dijo: me llamo Jacob, le dijo. Ajá, le dijo: ok, pues ya no te llamarás Jacob, le dijo, porque Jacob tiene un significado un poco negativo, porque desde a partir de allí Jacob ya no era el mismo, ya no era aquel tramposo, aquel engañador, porque eso significa Jacob, ¿verdad? Engañador,
era, hermanos, pero también se refiere a un luchador que venció los obstáculos, venció barreras, venció, hermanos, cuanta crítica. Y dice que le dijo: ahora te cambiaré el nombre, te llamarás Israel. Y entonces, ¿qué significa? Contendiente con Dios, o que Dios prevalezca, prevalece. Eso significa Israel. ¿Y cuándo hasta ahora Dios nos ha fallado? Nunca. Porque le cree a Dios, hermanos, todo le es posible. Aunque pase lo que pase, usted sabe que tiene un Dios bueno, grande y poderoso. Y por eso dice que, hermanos, en los versos que continúan, y dice de esta manera: entonces Jacob, dice, le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, dice. Y usted, bueno, allí continúa la historia, donde Dios, hermanos, cambia una situación por difícil y la hace lo más fácil, porque Él tiene el control. Amén. Jacob pensó que iba a impresionar a Esaú. Y dice de que, hermanos, cuando usted sabe, hermanos, y yo creo que tal vez muchos hemos pasado por eso, que antes de ir por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a una corte, o a un digamos, hermanos, a un chequeo al hospital. Antes de ir, la mente le trabaja: quizás me van a decir que tengo esto, quizás me van a decir que tengo diabetes, que tengo la presión alta, que tengo que hasta leucemia, que tengo lo otro, y empieza la mente a trabajar de una manera, hermano, que hay muchos que por eso no les gusta ir al hospital. Habla, Señor. No, yo no voy al hospital, hermano, porque al ir al hospital allí me sacan hasta el último parásito que tengo. Y es bueno ir al hospital, pero primeramente es bueno creerle a Dios. Y cuando va y le hacen el chequeo médico, le dice: usted estás el 100. Le dice: wow, qué lindo es Dios. Y eso era lo que Jacob pensaba, hermano, cuando se encontrara con su hermano Esaú. Eso era algo tremendo. Y dice que cuando Esaú estaba parado allí, como dicen, porque él estaba en su tierra, pues, paradito allí Esaú, hermanos, que imagino que era un hombre alto, de buen parecer. Con solo el semblante Jacob empezó a temblar como algunos. Y dice que lo primero que Esaú le dice: ¿y de quién son esos niños? Oh, sí, son los que Dios me ha dado. Y empezó él a querer congratularse con Esaú. Y de repente dice que Esaú vino y le dio un abrazo. Cuando muchas veces Jacob pensaba que en vez del abrazo, a ver qué era lo que Esaú iba a hacer. Dice que le dijo: aquí te traigo todo esto para ti. Le dijo: no, yo no necesito nada de eso. Yo tengo más que vos, si es posible. Yo lo que quiero es paz en mi corazón. Lo que yo quiero es tener paz, ser feliz, dormir tranquilo, hermano, tener paz los unos a los otros, más que nada con Dios. Y eso es lo que, hermanos, ahí es donde se puede ver, hermanos, que después de la lucha, del dolor y todo eso, vino la calma, vino la felicidad, vino, hermanos, dice de que Jacob aún le decía: permítame, mi Señor, de que yo me vaya poco a poco, porque el clima es muy cálido en esas tierras orientales y yo me voy a ir cuidando. No te preocupes, le dice a Esaú, yo tengo gente que te cuide tus vacas, que cuide todo. Yo lo que quiero es estar contigo. El tiempo que hemos perdido, por eso el tiempo, hermano, es muy valioso. Cuando usted y yo lo aprovechamos máximamente con Dios.
Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Que muchas veces cuando estamos en esa lucha de dolor, hermanos, y empezamos a aprender que ahí es donde Dios nos prueba, donde Dios nos muestra su gloria, donde Dios te muestra tu misericordia, donde Dios te muestra su poder, su amor, hermanos. Y todo lo que Dios da es, hermanos, bueno. Y ahí es donde, hermanos, Dios siempre nos está recordando. ¿Qué es lo que yo te he recordado, mi hijo? ¿O qué es lo que te dije que hicieras? Oh, sí, Señor, es que me olvidé porque estaba tan ocupado, dicen algunos. Pero ahora lo voy a hacer. Después de que Dios bendijo, le dio todo, hermanos, Jacob y esto y lo otro, le habló y le recordó. ¿Te recuerdas, Jacob, cuando yo te di aquel sueño? Cuando tú veías aquella escalera, esto y lo otro. Ahora ve y levanta un altar. Desecha todo lo que a mí no me agrada. Y dice que Jacob se acordó. Porque mire, hermano, nunca es tarde para recordarnos. ¿Sí? Usted sabe que humanamente somos olvidadizos, pero aún todavía es tiempo. Recuérdese y actúe, porque Dios está esperando que nosotros cumplamos lo que le hemos prometido. Y dice que Jacob, hermanos, pensó y agarró su familia y le dijo: vamos allá a aquel lugar donde Dios mostró su misericordia, su promesa hacia mi vida. Y dice que Jacob agarró, hermanos, su familia, se levantaron y le dijo: subamos a Betel, le dijo, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios siempre estará con nosotros. Él está allí en ese momento de angustia. Él está allí contigo, mi hermana, mi hermano. Pero es necesario que aprendamos a poner primeramente todo en las manos de Dios. Y si así lo hacemos, nadie nos va a poder destruir. Nadie nos va a poder, hermanos, querer hacernos mal, o que tal vez quiera hacernos mal, pero no va a poder, porque tenemos a un Dios que nos guarda, un Dios que pelea por nosotros, y ese Dios es el que está en este lugar. Así que si usted cree, ahora es el momento que puede poner toda su vida en las manos de Dios, y será un vencedor y una vencedora. Pero sí es necesario que le creamos a Dios, hermanos. Cerremos nuestros ojos, démosle la honra y la gloria al Señor. Muchas veces Dios permite que pasemos por luchas, dolor, angustias, pero eso es para que aprendamos que en ese proceso Él siempre se glorifica. Cuando Dios le dio la promesa a Jacob, pero Jacob solamente escuchó y se quedó con aquello. Dios luchó con Jacob para cambiar la vida de él. Cuando luego pasó el proceso, fue cuando Jacob entendió lo importante que es obedecer a Dios. Y Dios cambió la persona que antes era e hizo una persona diferente en Jacob. Un hombre humilde, un hombre sumiso a Dios. Y eso fue el resultado para que Jacob, aún con el dolor que pasó, pero pudo entender de que Dios es el único quien puede ayudarnos. Yo no sé si en medio nuestro hay alguien que, aún sabiendo que tiene a un Dios que le puede ayudar y darle lo que nadie te puede dar, mi amigo, mi amiga,
Pero si en esta mañana usted cree que Dios es el único quien puede hacer el cambio en tu vida y quiere entregarle por primera vez su vida al Señor, ahora es el momento en el cual Dios te está dando esa oportunidad. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez, solo levante su mano y vamos a orar por usted, mi amigo, mi amiga. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero algo le puedo decir al Dios a quien te estoy hablando.